Ya, ahora en 2, 3 segundos vamos a empezar a transmitir en la página de Facebook. Yo les digo. Ya, ahora está transmitiendo. Pueden partir cuando quieran. Muy buenas tardes a todas y todos quienes se han conectado a esta transmisión a lo largo y ancho de la América Latina. Es para mí un honor compartir la pantalla en esta ocasión con Marcela Romero, coordinadora regional de la red Lactrans, y con quien esta tarde queremos conversar en voz alta, conversar para que ustedes también nos escuchen y también compartan con nosotros en el chat sus impresiones o alguna pregunta que quieran hacernos. ¿Y por qué decidimos tener esta conversación? Pues el Día Internacional, cuando recordamos el tema de la homofobia, la transfobia y la bifobia, que fue creado en 2004, en este año, en torno de la pandemia de COVID, nos hace una recordación más intensa acerca de los derechos humanos de las personas LGTBI particularmente. Idaho es una recordación y celebración de la diversidad sexual y de género. Y este año, como lo he dicho en un mensaje que preparé para la ocasión, rompemos el silencio. Rompemos el silencio en 2020 para, una vez más, conmemorar la decisión de la OMS de 1990 de desclasificar la homosexualidad como un trastorno mental. Este Día Internacional contra la homofobia, la transfobia, la bifobia, SIDA, pide a los gobiernos de esta región, lo dice alrededor del mundo también, que detengan los arrestos arbitrarios y discriminatorios de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales basados en su orientación sexual o identidad de género, y que más bien nos apeguemos a la protección de los derechos humanos como debe hacerse para todos los ciudadanos. Marcela, ¿qué significa para ti como coordinadora regional de la red Lactrans este Idaho 2020? Bueno, buenas tardes a todos y todas y todes. Bueno, para nosotras poder decir lo que nosotras sentimos y nosotros sentimos en la región, el reclamo de los derechos que todavía faltan en la región para poder acceder realmente a una igualdad. Creo que el 17 de mayo todavía no es una fecha de festejo, es una fecha de resistencia que hacemos en la región. Y ahí apunto a ONUCIDA, ¿no es cierto? ONUCIDA es parte de nuestra estrategia de trabajo de la red latinoamericana frente a la discriminación y estigma que recibimos las personas trans cuando queremos acceder a un servicio de salud, cuando queremos caminar libremente y cuando encontramos un COVID-19 que no solamente nos dice quédate en casa, sino que el COVID-19 en nuestra región no es igual para todas las personas. Yo siempre voy a decir que hay muchas personas que en este momento deben estar pensando qué van a cenar esta noche. Y hay otra población que está pensando, tengo que salir a buscar la comida o el Estado me va a traer la mercadería para yo no salir y contagiarme y seguir produciendo el tema del COVID. Y creo que ahí es donde tenemos que entender de que el COVID-19 no es igual para todas las personas. Nosotras venimos trabajando hace muchos años con ONUCIDA el tema del estigma y la discriminación. Y creo que es necesario trabajar en una nueva agenda en la región después del COVID-19.
De nuestra parte, Marcela, creo que no podemos más que compartir tus sentimientos. El COVID-19 ha expuesto, yo diría que más bien exacerbado la desigualdad, ha exacerbado la violencia, ha exacerbado los abusos que enfrentan las personas LGTBI todos los días. Y es importante levantar la voz. Y lo que sucede en este tema del COVID-19 en la región es que se encuentra con una América Latina que, si bien es cierto, desde la tipología de la financiación, tenemos naciones que se califican como de renta media, la gran mayoría de su población vive en la informalidad. Todo lo que tú acabas de decir, 50%, 60% en la informalidad. Si no salgo a trabajar hoy, no como. Entonces, si realmente necesitamos implementar acciones sanitarias para detener el COVID, necesitamos ofrecer alternativas de protección social, llámesele transferencias condicionadas, llámese la entrega de alimentos, llámese facilitación de los servicios de salud, a aquellas poblaciones que no están teniendo acceso si es que no se hace de manera proactiva. Esos derechos humanos que pasan, por supuesto, por el derecho a la vida, derecho a la salud, derecho al trabajo. Y ahí el tema del trabajo. ¿Qué has conversado con las compañeras trans estos días que han estado en cuarentena? Alrededor de, no solo en Argentina, pero alrededor de las Américas. ¿Qué comentarios te hacen respecto a las cuarentenas? Sí, nosotras tenemos contacto continuamente con las compañeras de la Secretaría y creo que el COVID-19 en la primera semana pensamos que iba a ser 20 días y no iba a ser más de 20 días, no teníamos muy bien clara la información, pero después vimos que empezaron los toques de queda, empezaron las restricciones, empezaron yo me acuerdo que fue el 20 de marzo, empezó todo más o menos, y las compañeras empezamos a sentir que los estados no estaban presentes, que los comités que se armaron en la región, en los países, comités humanitarios y los comités de alimentación, no nos incluyeron a las personas trans dentro de esos comités. No solamente las personas trans, sino los grupos LGBT. Y creo que ahí es donde no llegó la ayuda humanitaria específicamente a las personas trans, la falta de información. Muchas de las compañeras que tienen que ir a los hospitales a retirar su medicamento, nos encontrábamos con que no se puede acercarse a los hospitales y no había un plan de trabajo en donde las personas trans estábamos incluidas para ver cómo había que retirar los retrovirales, cómo pasaban los turnos para las personas trans. Nos encontrábamos en algunos programas de VIH o servicios de salud en la cual se cerraron continuos, y nos encontrábamos con alertas trans, como yo dije que la cuarentena y los crímenes de odio no tuvieron cuarentena. En 50 días, 60 días, siguieron asesinando compañeras, siguió la violencia de género, siguieron los crímenes de odio hacia las personas trans, y donde nos encontramos con que el Estado no nos dio respuesta en algunos países, donde un presidente o un presidente como el de Perú, le costaba decir la palabra género, y nos trató como esas personas. Dijo, los hombres salen los lunes, miércoles y viernes, las mujeres martes y jueves, y esas personas, y no tuvo el asesoramiento que tiene que tener una persona que está ocupando un lugar y que tiene que saber qué es el género, y que existimos nosotras y que no somos esas personas. Creo que también sucedió en Colombia, también sucedió en Honduras,
también sucedió en Paraguay, sucedió en países, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que a muchos grupos de seguridad como policías les salió la transfobia a flor de piel y dijo, este es el momento. Y en países había que estaban como a la casa de nosotras, nos veían y nos detenían o nos violentaban. Y creo que ahí tendrían que estar presentes las agencias también, ¿no es cierto? Esta cosa de ver que ese presidente tenga un buen discurso, ese ministro tenga un buen discurso de inclusión, y creo que seguimos recibiendo violencia de género. Muchas de las compañeras dicen, nosotras vivimos en cuarentena, ¿no? Estamos continuamente en cuarentena, porque podemos salir en horarios que podemos salir, en horarios no podemos salir, nos cuesta conseguir alimentos, porque no solamente con el COVID-19 nos echan de los supermercados, nos echan siempre de los supermercados, de la farmacia, de los hospitales. Entonces creo que esto del COVID lo que hizo fue desnudar un poco más y que se vea en qué situación vive la población trans, que es la pobreza, la exclusión social y la migración forzada que tenemos en nuestros países y la migración interna que tenemos en el país. No es solamente fuera de nuestro país, sino la migración interna que tenemos en nuestros países. Muchas compañeras que estaban en las capitales de los países volvieron a sus ciudades porque sabían que en sus ciudades iban a tener comida, iban a tener alimentos, que no lo podían tener en las ciudades grandes. Entonces tuvimos que trabajar nosotras las organizaciones a hacer todo el trabajo humanitario. Y ese trabajo humanitario es poner nuestros recursos humanos, como activista, por supuesto. Pero el Estado todavía no entiende que esa mujer trans que vive en una ciudad como San Pablo, Río, Buenos Aires, México, Tegucigalpa, bueno, viven en esos lugares, tuvieron que volver para poder comer, tener alimentos que no lo iban a tener en las grandes ciudades. Efectivamente, Marcela, y ahí es justamente la oportunidad que tuvimos de, al tener este tipo de evidencias, ¿no? Lo que nos dio para que contigo, con la red Lactrans y ONUSIDA, lanzáramos algunos mensajes urgentes para que los gobiernos no dejaran pasar la oportunidad de visibilizar a la comunidad LGTB. Dos puntos que tú has mencionado muy fuerte: la falta de información. O sea, nosotros hemos hecho unas encuestas en ONUSIDA que la mayoría de las comunidades han respondido, y una de las carencias más intensas se refiere a la falta de información. ¿Qué hacemos? A la población trans, ¿qué día sale? ¿Nos van a respetar? ¿No nos van a respetar? Tú ya te has referido con claridad acerca de esa cuarentena perenne, acerca de esa cuarentena que no deja de estar afectando. Y la otra es el tema de la inclusión. No quiero de ninguna manera decir que los planes de respuesta fueron elaborados de manera completa. Simple y sencillamente, en la mayoría de los países no se tomó en cuenta el tema de la vulnerabilidad, de la violencia de género, que incluso pasa también por la situación que ha sido visibilizada de las mujeres que se han quedado en casa con su agresor. El tema de la violencia de género recorre distintos ámbitos. Nosotros en ONUSIDA, como sabes, hemos hecho un llamado a los gobiernos para asegurar que se proteja la salud pública de todos, de manera horizontal. Queremos que haya una inversión. Los recursos para COVID-19 que están haciéndose disponibles deben ser manejados de manera transparente,
pero más allá de eso, deben ser incluyentes, el punto que estabas haciendo hace un momento. Desde la perspectiva de las personas que viven con VIH, uno de los llamados que hemos hecho como parte de los derechos a la salud ha sido que las personas que viven con VIH reciban, si no mínimo 3 meses, sino que hasta 6 meses de tratamiento para que no tengan que estar regresando al centro de salud y exponerse posiblemente a un COVID. Pero también nos damos cuenta que puede haber interrupciones de los servicios por distintas causas, por distintas razones. Hemos hablado de la cuarentena. La cuarentena puede impedir que mujeres trans se acerquen a buscar su medicamento si viven con VIH porque no saben a qué hora ir, o sí saben, las detienen, o las golpean o las violentan. Ese es un tema que vamos a tener que trabajar mucho. ¿Cómo has visto el acceso a tratamientos para la comunidad trans que vive con VIH? Sí, el tema del acceso al tratamiento es un tema porque nosotras trabajamos mucho el tema de la adherencia al tratamiento y de recuperar estos años, estas compañeras que son positivas y que no entraron al tratamiento, recuperarlas y lograr que las compañeras ingresen al tratamiento con protocolos, el acceso desde la mirada de las personas trans que ingresen al tratamiento. Y creo que con el COVID lo que estamos viendo es que muchas de las compañeras dejaron su tratamiento. Muchas de las compañeras también están llamando a las organizaciones diciendo cómo hago para retirar mi medicamento, dónde tengo que ir, me van a detener cuando llego, o si voy a buscar mi medicamento me van a parar 2, 3 veces y voy a tener que decir que voy a buscar mi medicamento porque tengo VIH, y estamos siempre en la duda si la van a insultar, si la van a bajar, si la van a dejar llegar a ese hospital. Y muchas de las compañeras que se fueron a sus lugares donde nacieron, a sus ciudades pequeñas, se fueron buscando protección familiar, alguna familiar y, como dije, alimentaria. Ahora se encuentran con el inconveniente que cómo hacen para empezar otra vez el tratamiento, porque tiene que ir a esa ciudad, visibilizarse como una persona viviendo con VIH y donde a lo mejor no llega el tratamiento. Otras de las denuncias es la falta de tratamiento. Usted decía que tienen que dar un tratamiento de 3 meses. Nos encontramos con denuncias de solamente para 10 días, como Chile, como Perú y algunos países. Eso es más o menos lo que yo tengo, las denuncias de las compañeras. Van y le dan solamente 10 pastillas y creo que el objetivo es no ir a los hospitales a buscar la medicación. Nosotras hablábamos con las compañeras y decíamos, voy a un hospital a buscar mi medicación, los retrovirales, y salgo con tuberculosis, neumonía y el COVID-19 cada vez, ¿no es cierto? Porque es entrar donde está la infección y donde no hay que ir, ¿no es cierto? Hay que buscar una forma de que todas las personas puedan retirar su medicamento sin tener que ir a un hospital, porque en este momento el maltrato que reciben las personas viviendo con VIH en los hospitales es continuo en este momento, más cuando hablamos de infección, ¿no es cierto? La discriminación es continua, esta duda que puede tener el vecino, esta duda que cuando uno va en un bus, ¿no es cierto?, y te pare la policía y vos tengas que, o le decís que vas a buscar tu medicación o tenés que mentir a qué vas. Y creo que no podemos seguir mintiendo frente al mismo Estado que te da la medicación, porque ese policía es el Estado que compra la medicación, y vos tenés que estar mintiéndole al Estado que no sos una persona viviendo con VIH, que no vas a buscar, que vas a otra cosa, cuando el Estado no tendría que preguntarte, solamente con un papel decir voy a un hospital, ya está, no tener que investigar qué va a hacer esa persona al hospital.
Y yo creo que lo que hizo el COVID es recrudecer la violencia de género hacia las personas trans y la fobia hacia la comunidad LGBT. A mí me llamó mucho la atención las palabras de la alta comisionada de Derechos Humanos que decía: las medidas de protección en la crisis sanitaria no se convierten en un cheque en blanco para violar los derechos humanos. ¿Cómo podemos hacer efectivo ese llamado, Marcela? ¿Cómo desde ONUCIDA podemos hacer más? Hemos firmado contigo recientemente este llamado a los gobiernos, pero sé que esto apenas comienza. Hemos visto cómo la epidemia se está disparando con más intensidad. Hemos visto los informes de Perú, de Chile, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en México. Bueno, realmente no hay país que se escape en este momento. ¿Cómo pudiéramos apoyar más y mejor a tu criterio? Sí. Yo le cuento lo que pasó en Honduras, en San Pedro Sula. Una compañera que capacitó, que fue financiada por una agencia internacional, capacitó a la policía, sensibilizó a la policía, y esa misma policía la detuvo en la cuarentena, cuando ella estaba entregando alimentos, la detuvo, la llevó, la maltrató, y por supuesto hicimos todo lo posible para que salga la compañera, pero ella decía: no puedo creer que eran los mismos policías que yo había capacitado para el trato hacia nosotras, la violencia en la cual me detuvieron. Yo creo que hay que seguir capacitando, hay que seguir sensibilizando, pero yo creo que es hora de que haya sanciones, ¿no es cierto? Hay que sancionar. Yo creo que hay que generar leyes antidiscriminatorias y hay que sancionar cuando una persona maltrata a otra persona simplemente porque esa persona cree que es diferente, ¿no es cierto? Cree que es diferente, y la palabra diferente también es una palabra que no tiene que existir, ¿no es cierto? Porque somos todos y todas y todos somos iguales. Yo creo que es necesario hacer un plan de trabajo o una estrategia de trabajo en la región en donde realmente se vea principalmente la vulnerabilidad de la población, porque acá hablamos de una población que a lo mejor que vive en la ciudad. A mí me llegan mensajes de compañeras trans que viven en la Amazona de Perú y la frontera con Venezuela, con Brasil, con Colombia, en donde las compañeras se mueren todos los días y donde la neumonía, la tuberculosis es una enfermedad común. Entonces yo creo que hay que unir, en este momento con el COVID, hay que unir todas las estrategias del VIH, la estrategia de la tuberculosis, la estrategia, todas las estrategias. Hay que unirlas para hacer una sola estrategia, porque en realidad ahora yo veo acá en Argentina compañeras que se están muriendo de tuberculosis. Estamos hablando de tuberculosis. ¿Sí? Y esto viene de hace años en Argentina, que las compañeras se mueren de tuberculosis. Tuberculosis porque la compañera tiene problemas de adicciones, la compañera tiene mala alimentación, la compañera vive bajo la línea de la pobreza. Entonces, no solamente hablar de la epidemia o hablar solamente de la tuberculosis. La tuberculosis, ¿qué pasa con la tuberculosis en nuestra población? Yo de esto vengo ya varios años hablando de la tuberculosis en la población trans, porque yo veo que comienza el invierno en el cono sur y los hospitales hay 30, 40 compañeras con tuberculosis y neumonía, ¿no es cierto? Y algunas son positivas en VIH, otras no son positivas. Entonces, ¿qué está faltando? Unimos todas las estrategias, la estrategia de reducción de daños de drogas, alcohol, alimentación, cigarrillos, unimos esas estrategias de todas las redes
que hay en la región y también las agencias que están a cargo de esas estrategias, o seguimos con el condón, la sensibilización y seguimos con eso, o seguimos con una educación sexual integral y también una buena reducción de daños. Cuando hablamos de reducción de daños es alcohol, alimentación, cigarrillo, todo lo que una persona le puede traer un trastorno. Y realmente hablar, yo creo que con el COVID-19, hablar de esta vulnerabilidad. Se decía que el COVID solamente iba a atacar a personas mayores de 60 años, que iban a morir, ¿no es cierto? En este caso. Y vemos que mueren personas de 40, 30, vemos que también llegan los niños, las personas vulnerables, o las personas que no estudiaban medicina, no sabemos. Entonces, cuando nos dicen una cosa, bueno, ¿será que 60 no hay riesgo? Y después vemos que mueren personas menos de 60 años, vemos que el tema pulmonar en las personas trans es muy grave, ¿no es cierto? Entonces empezamos a ver que la obesidad también, ¿no es cierto? Personas que con obesidad y con problemas respiratorios también se están muriendo del COVID-19. Entonces, esa es la mala información que nos dieron, ¿no es cierto? No tuvimos una buena información. Nos dijeron que solamente las personas mayores de 60, 64, 70, 80 morían en Europa. Entonces, esa era la información que teníamos. Y vemos que acá en nuestra región afecta a los barrios carenciados, a la población vulnerable, a la población popular. Acá en Argentina el COVID en Buenos Aires está en los barrios más pobres, en los barrios más pobres de Buenos Aires, porque no hay agua, porque no tienen una letrina como tienen que tener, no se pueden higienizar, pero eso lo sabíamos, pero bueno, pero ahora el COVID ataca a mujeres, hombres, niños, abuelos, entonces yo creo que ahí es la estrategia que hay que tener en la región. Yo te agradezco mucho, Marcela, por las reflexiones. Creo que obviamente todo esto pasa por el hecho de integrar a las voces de la comunidad en las diferentes acciones que se están programando. Si al principio, si a la hora de programar la cuarentena, no hubo una buena planificación o no se pensó en incluir a las poblaciones de la diversidad, este es el momento de hacerlo. Y lo que acabas de decir hace un momentito, este tema de la respuesta a la población que requiere la conexión de agua, la población que está con hambre todos los días, la población que necesita una respuesta incluso para sus hijos e hijas en temas de educación. Eso va a ser importante. Desde nuestra perspectiva de ONUCIDA, nosotros nos vamos a priorizar dentro de nuestro trabajo junto con las demás agencias del sistema. Y en cada país, donde cada sistema de Naciones Unidas, entre cada equipo de Naciones Unidas, tiene que trabajar un plan de trabajo, valga la redundancia, o una estrategia, como tú lo dices, nos aseguraremos de que quede incluida como parte de la respuesta estas poblaciones que requieren de una atención especial. Me imagino que tenemos algunos comentarios o preguntas en el chat, así que le voy a pedir a Magdalena si nos quiere hacer algunas preguntas en voz alta. Sí, claro, doctor. Aquí acompañándoles también hay varias preguntas para Marcela, también para el doctor César Núñez, pero la primera pregunta, que es para los dos, que quizás me puedan responder una vez yo se las haga, es ¿qué ha dicho ONUCIDA y Red Black Trans sobre COVID-19? ¿Qué es lo que han dicho conjuntamente? Pregunta Constanza Solís. Y bueno, nuestro comunicado conjunto lanzado la semana pasada, volvemos a asegurar, pedimos que se aseguren todas las medidas para proteger la salud pública, que éstas sean proporcionadas, ¿okay? Es decir, sabemos que hay una emergencia, sabemos que se requiere tomar algunas acciones de protección para la población,
deben de estar basadas en evidencia y ante todo, y lo subrayo, respetando los derechos humanos. Eso lo hemos dicho en nuestro comunicado conjunto. También hemos pedido que se detengan los arrestos a personas en función de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género en el marco de las cuarentenas. Lo hemos solicitado. Y por supuesto, un tercer elemento, se inviertan recursos en la respuesta de COVID-19 protegiendo los programas o fondos existentes para el VIH o para salud sexual y reproductiva, haciéndolos inclusivos a todas las comunidades que lo necesitan. Yo colocaría esos 3 puntos para comenzar. A lo mejor Marcela quiere agregar algún otro. Sí, ahí estoy de acuerdo. Yo digo que no hay que financiar, hay que invertir. Y creo que cuando uno invierte, no hay que estar, en este caso, diciendo que falta agua, que falta vivienda. Quiere decir que no se invirtió. Y yo voy a hablar de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica del país, en todo aspecto, en el aspecto de impuestos tiene. Y la verdad que falta agua, falta viviendas, falta un montón de cosas, y creo que ahí es donde el COVID-19, en este caso, desnudó la necesidad frente a una epidemia que en Argentina se está llevando a gente que vive en barrios carenciados, y en este caso ayer murió una activista, Ramona, una activista que tenía un comedor en un barrio carenciado donde daba de comer a la gente y murió del COVID, y me parece que ahí es donde hay que apuntar. Primero, reforzar la agenda latinoamericana, hay que reforzarla, esa agenda que construimos entre todos y todas y todes, hay que reforzarla. Ajá. Muchas gracias a los dos. Hay otra pregunta que me imagino es para Marcela, que la hace Oscar, que pregunta cuál es la situación de las mujeres trans trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe por el COVID. Ustedes igual hablaron un poco de eso, pero quizás Marcela, si nos puedes quizás profundizar para responderle a Oscar Ramírez. Sí, nosotras el tema de trabajadoras sexuales, tuvimos una reunión, la red, una reunión por internet, y hicimos una evaluación y vimos que en 15 días las mujeres trabajadoras sexuales trans ya no tenían dinero, sus finanzas se agotaban, y ahí empezamos a analizar por qué. Ahí empezamos a exigir este tema de que se regularice el trabajo sexual, el tema de que es necesario que el Estado esté presente. Yo te puedo decir las denuncias que recibimos a nivel regional. Una es no poder pagar los alquileres, donde los dueños de los hoteles o departamentos donde viven las compañeras las quieren desalojar, les piden que se vayan, le cortan la luz, el agua, todo para que las personas dejen de los hoteles o los lugares donde viven. Es necesario trabajar desde la sustentabilidad de cada una, y en este caso de las compañeras, porque esto puede llegar a pasar de vuelta, y creo que es necesario estar empoderada para poder enfrentar a una epidemia que lo que está dejando en nuestra región, lo vengo diciendo, son nuevos ricos y más pobres frente al COVID-19. Uh-huh. Muchas gracias, Marcela. Si gustan, hay hartas preguntas, hay muchos comentarios, la mayoría felicitando esta iniciativa. Le dan las gracias a Marcela, le dan las gracias al doctor Núñez, a ONUCIDA, a Red Black Trans. Pero hay una pregunta que me parece interesante, es qué recomendaciones hacen los dos, hace tanto Red Black Trans como ONUCIDA para las personas que viven con VIH frente al COVID-19.
Y bueno, para las personas que viven con VIH, creo que lo más importante para nosotros, y creo que es una de las metas claras de la respuesta al COVID, es salvar vidas. Y lo hemos dicho en ONUCIDA desde el inicio de la pandemia de COVID, no es que las personas que viven con VIH estén en un riesgo adicional que cualquier otra persona que no viva con VIH. Pero obviamente sí necesitamos que las personas que viven con VIH tengan acceso a su tratamiento. Y por eso nos hemos asegurado de insistir con los ministerios de salud para que se les pueda entregar dosis múltiples por varios meses. Marcela nos ha mencionado que eso no está sucediendo en todos los países y estamos documentando este tipo de situación. Estamos hablando también con nuestros colegas de la OPS para ver qué podemos hacer para acelerar los procesos de compra que en algunos países no contaban, que tenían que dar 3 hasta 6 meses de medicación. Entonces, las personas con VIH deben de procurar, como hemos dicho siempre, mantener una carga viral detectable, la cual se logra manteniéndose en adherencia, como bien decía Marcela, pero también asegurándonos que existe el acceso al medicamento de 3 a 6 meses, porque esta pandemia de COVID todavía le falta muchísimo. Créanme que seguiremos todavía en este tipo de conferencias por video por mucho tiempo y necesitamos hacer esos ajustes. Creo también que en el tema de la respuesta al VIH, más allá de las personas, yo me estoy refiriendo a quienes tienen responsabilidades programáticas. Tenemos unas metas definidas para el año 2020, el 90-90-90. Muchas personas me preguntan, ¿pero qué va a pasar? ¿Ustedes van a reducir las metas? ¿Van a poner una pausa a las metas? Y la respuesta mía es no. O sea, las metas están ahí para cumplirse. Es cierto, el COVID nos presenta un desafío, es posible que nos reduzca o enlentezca, pero en el momento en que nosotros bajemos las metas, ese es el momento en el que cometemos el error más grande. Nosotros tenemos un horizonte, tenemos un norte. Marcela ha hablado de metas que ella tiene como coordinadora regional de LACTRANS y hay que mantenernos en esas metas. Y cuidado que hay que más bien intensificarlas para que podamos, en la implementación de la respuesta a la pandemia, integremos las dos respuestas. Desafíos siempre vamos a tener. Lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes con nuestro plan de trabajo. Sí, yo ahí sí, lo que nosotras queremos en la región es primero una vacuna para el COVID-19 sin patente, ¿no es cierto? Porque si no, vamos a esperar mucho tiempo, es necesario que salga la vacuna y es necesario que las personas viviendo con VIH accedan a todo el tratamiento, pero yo siempre digo que no es solamente ir a retirar la medicación y tomar la medicación. Estamos hablando de adherencia y estamos hablando de inclusión. Todavía en nuestra región cuesta el tema de la inclusión social y la inclusión laboral para las personas viviendo con VIH. Continuamente vemos esto de denuncias de empresas en donde no pueden acceder o se hacen se dan los resultados, los análisis del VIH, se hacen sin que la persona sepa que le hacen el análisis. Y yo creo que es necesario la inclusión laboral para las personas viviendo con VIH, y cuando hablamos viviendo con VIH hablamos siempre de la línea de la pobreza, de las personas que todos los días tienen que salir a buscar su peso, su moneda, que tiene que trabajar y que no tiene la información que tiene que tener, no se acerca a lo mejor a una organización, no tiene el internet como a lo mejor tenemos, no tiene esa información y queda totalmente excluido de esos beneficios que están, nada más que hay que militarlos, hay que exigir y hay que reclamar a los estados
Y ahí es donde yo siempre digo, tienen que estar las agencias, porque yo creo que en el 2020, después de hablar de 90-90, cero discriminación y todo lo que trabajamos, que esté faltando medicación, que esté faltando los retrovirales en un país, creo que eso no puede ser. Creo que eso es anti todo, porque con todo lo que se hizo y con todo lo que firmaron los gobiernos para que se lleve a cabo el acceso a la medicación, el acceso universal al tratamiento, a todo, y que en este momento, en el 2020, falte medicación en un país, creo que a mí me da como corrupción. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que poner los ojos y reclamar y denunciar por qué está faltando medicación en un país que tiene un presupuesto anual, tiene un presupuesto para todas las personas y para que las personas accedan a los tratamientos. Uh-huh. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, César. Bueno, hay más preguntas, muchas más preguntas, pero no sé, hay una sobre la situación de Panamá, que pregunta Venus Tejada, que dice que están complicadas con los días de salida, ¿qué se recomienda en ese sentido a los gobiernos, a los estados, según los días de salida para las personas trans, que se han visto un poco complicados con las fuerzas policiales? Si es que ambas organizaciones tienen algunos lineamientos en ese sentido. Gracias, Venus. Me parece muy oportuna tu pregunta. Nosotros hemos escrito desde Andalucía directamente al señor Ministro de Seguridad y junto con nuestros colegas de la Alto Comisionado de Derechos Humanos. Habrán visto ustedes acá en Panamá que hace unos días el Ministerio de Seguridad ha publicado que se respetará. Obviamente, el pasado seguramente hubo circunstancias que no van acordes a ese comunicado. He leído en el chat ahí la importancia de capacitar, de lograr traer mensajes que le muestren a las unidades de la fuerza pública las maneras y los tratos. Creo que en ese sentido hemos ofrecido y podemos seguir ofreciendo asesoría para que esto se pueda dar de la mejor manera con nuestros colegas del Ministerio de Seguridad. Venus, si consideras oportuno, podemos tener esta conversación bilateral. Panamá era uno de 2 países que habían implementado esta política. Sé que Perú la suspendió y ya no se hacen salidas por sexo. Entonces solo queda Panamá y no sabemos todavía cuánto más tiempo va a durar la cuarentena, pero creo que hay espacio para que podamos trabajar en esa recomendación a las autoridades nacionales. Muchas gracias. Bueno, yo creo que por el honor al tiempo ya podemos ir finalizando. Hay muchos más mensajes también. Un abrazo para Marcela y para César. Los esfuerzos desde la sociedad civil no deben claudicar y peor en estos momentos, dice Karina Rachel. Hay muchos comentarios, pero creo que en honor al tiempo ya podemos ir finalizando. No sé si queremos cerrar con mensajes de ambos y así finalizamos. Marcela, César, si le pueden dar un mensaje a la comunidad que los está viendo en este minuto para finalizar este conversatorio en el marco del IDAHOT de los derechos humanos de las personas LGTBI en tiempos de COVID. Sí, a ver. Bueno, Dale, Marce. Nosotras desde la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Trans, como también digo, todas las organizaciones trans, en primer lugar felicitar a todas las organizaciones trans de Latinoamérica y el Caribe por el trabajo humanitario que están haciendo de entrega de alimentos a las compañeras y el tema de sostener a las compañeras y compañeros trans en la región, que la verdad que es admirable lo que estamos haciendo en la región. Porque no estamos en la agenda que tienen que tener los gobiernos. Pero bueno, a las donaciones que recibimos, a todas las donaciones que recibimos en la región para poder llegar a nuestros compañeros y compañeras,
Yo digo que desde la población trans tenemos que trabajar la pobreza, la migración forzada y la exclusión social. Y por supuesto, a mí cada vez que hablo del acceso universal a la atención, al tratamiento, para mí fue un logro cuando en algunos países logramos que el acceso sea universal, pero creo que en el 2020 no podemos decir que tenemos acceso universal en toda Latinoamérica. Creo que lo que tenemos es exclusión social, tenemos persecución policial, y creo que hay una violencia de género hacia las personas trans. Los crímenes de odio han subido en la región, y creo que es necesario trabajar las redes, la sociedad civil, articular y tener un trabajo con las agencias, y realmente que sea un trabajo en conjunto, no solamente con una agencia, sino con todas las agencias, porque cada agencia tiene un tema y necesitamos que en esto que nos va a dejar el COVID-19, que nos deje aprendizajes que solos y solas no podemos estar, que debemos trabajar en conjunto entre todas, todos y todes, para poder acceder a todos los beneficios que acceden todas las personas y que todavía la población trans no pudo acceder en Latinoamérica. De mi parte, reiterar nuestro compromiso, obviamente, contigo, Marcela, Red Lab Trans, todas las compañeras que nos escuchan en las Américas el día de hoy, y reafirmar que ONUCIDA resalta en la respuesta al COVID la importancia de los derechos humanos de todas las poblaciones. Es a través de la participación de la sociedad civil en una silla donde se discuten las acciones a tomar, donde podemos escuchar de viva voz cuáles son las necesidades más relevantes. Marcela ha tocado en sus últimas palabras también la importancia de la comunidad migrante. Y en la comunidad migrante también tenemos personas de la comunidad LGTB, y que sus derechos son violados todavía, creo yo que de manera superlativa, porque ese mensaje de cuarentena, de quédate en casa, nunca va a aplicar a una comunidad migrante, porque sabemos que no tiene casa, que anda buscando una casa, que anda buscando dónde quedarse, y las discriminaciones se ven multiplicadas una tras otra. Si es una persona trans, si es una persona que vive con VIH, si es una persona que además es migrante, es un estigma encima del otro. Desde ONUCIDA creemos que las metas que nos hemos trazado en 2016 en la última reunión de la declaración política son vigentes. El COVID nos viene a reafirmar y confirmar la exclusión a la cual están expuestas las comunidades con las que trabajamos, y por lo tanto reafirma el valor del pilar de cero estigma y cero discriminación, que forma parte de la tríada de las metas para 2020. No las vamos a eliminar, vamos a seguir midiéndonos con esa vara, con ese metraje, y ojalá que podamos el otro año, con un panorama menos difícil que el que estamos viviendo hoy, poder decir que hemos logrado avanzar, y que ante todo hemos logrado avanzar juntos, tomados de la mano, y hemos logrado reversar, ojalá, buena parte de esta adversidad estigmatizante que nos ocupa el día de hoy. Muchísimas gracias por este espacio, Marcela. Para mí un honor haberlo compartido contigo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora va a finalizar el streaming. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Bueno, gracias.